Hola chicos, bienvenidos a nuestro podcast llamado El Jay, donde hablaremos, adivinen de quién, nada más y nada menos sobre Platón. Hoy vamos a hablar un poco sobre uno de los pensadores más influyentes de toda la historia, que es Platón. Puede que muchos hayan escuchado su nombre en clases de filosofía, pero realmente pocas veces se han detenido a pensar quién fue, sobre sus ideas, y después de 2000 años todavía seguimos hablando de él. O sea, pónganse a pensar. Exacto, Jaycee. Y bueno, algo interesante es que muchas de las ideas que hoy tenemos sobre, por ejemplo, política o conocimientos, educación e incluso sobre cómo entender la realidad vienen de lo que este filósofo pensó hace siglos. Así que bueno, en este podcast vamos a hablar sobre quién fue Platón, algunos acontecimientos importantes de su vida, sus ideas más conocidas, frases importantes y bueno, también vamos a terminar con una increíble reflexión de por qué su pensamiento sigue siendo importante al día de hoy. Exacto, amiga. Pero, ¿quién fue Platón? Platón fue un filósofo que nació aproximadamente en el año 427 antes de Cristo, exactamente en Atenas, en Grecia. Venía de una familia aristocrática, es decir, una familia con bastante influencia social y política. Desde joven tuvo acceso a una buena educación, algo que en esa época no era tan común. Bueno, pero claro, hay que decir algo muy importante. Una persona que marcó bastante su vida fue Sócrates. Y Sócrates era un filósofo muy particular, porque él no enseñaba dando respuestas directas, sino que hacía preguntas para que las personas pensaran por sí mismas, porque él creía que la mejor forma de encontrar la verdad era cuestionándolo todo. Por eso, su método era hacer parir el conocimiento. Y Platón admiraba muchísimo a su maestro, y de hecho muchas de sus obras están escritas como diálogos, donde Sócrates aparece conversando con otras personas, haciendo que paran su conocimiento. Entonces eso es algo muy importante de lo cual, deberían tener conocimiento. Pero uno de los acontecimientos más importantes en la vida de Platón, yo creo personalmente que fue cuando Sócrates fue condenado a muerte en Atenas. Pues ya ustedes saben que lo acusaron de corromper a los jóvenes y de cuestionar a los dioses de la ciudad. Este evento impactó muchísimo a Platón, porque vio cómo la política y la ignorancia podían llevar a condenar a una persona que solo buscaba nada más y nada menos que la verdad. Claro, amiga. Y bueno, después de la muerte de Sócrates, Platón decidió dedicarse completamente a la filosofía. Y uno de los aportes más importantes fue la creación de la Academia de Atenas, que fue de las primeras escuelas de filosofía en la historia. Y bueno, en la academia se estudiaban varios temas, como por ejemplo filosofía, matemáticas, política, ciencia y ética. Sí, eso fue muy interesante, la verdad. Pues en esta escuela no solo formó estudiantes comunes, sino también a uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos, Aristóteles, chicos. Es decir, muchas de las ideas filosóficas que conocemos hoy en día vienen de esta cadena de maestros y también estudiantes, como Sócrates, Platón y Aristóteles. Claro, así es. Bueno, y algo muy importante, una de las ideas principales de Platón, yo les voy a hablar de una que es el mundo de las ideas. Eso fue una teoría bastante famosa realmente. Y bueno, según esta idea existen dos tipos de realidad. Por un lado está el mundo físico, que es el que vemos todos los días. Por ejemplo, la cama, la silla, todos los objetos físicos. Pero Platón decía que también existe otro mundo, que es el mundo de las ideas, donde existen las formas perfectas de toda la cosa. Por ejemplo,
En el mundo físico está lo que se conoce como la silla, pero en el mundo de las ideas está la silla también, o sea, como una idea, pero más perfecta. Sí, amiga, tienes toda la razón. Pero, por ejemplo, podemos ver muchas sillas diferentes, de distintos tamaños y también colores. Pero para Platón, esas sillas son solo copias, por así decirlo, imperfectas de la idea perfecta de silla. Esa idea perfecta existiría pues en ese mundo de las ideas. Puede sonar como raro al principio, ¿saben? Pero con esto Platón estaba intentando explicar que la realidad que vemos no siempre es la realidad completa. Claro, bueno, y eso también nos lleva a otro mito, por así decirlo, que es el mito de la caverna. Como lo dijo mi compañera Jaycee, la realidad que vemos no siempre es la realidad completa. Entonces, una de las explicaciones más famosas de Platón aparece en una obra que él hizo. Y bueno, se conoce como la alegoría de la caverna, creo que es. En ese relato, Platón describe a, varias personas que han vivido toda su vida encadenadas dentro de una cueva. Y ellos solamente pueden ver sombras proyectadas en una pared. Pero para ellos esas sombras son pues su realidad. Sí, ese mito es muy conocido en verdad. Pero un día, una de esas personas, ustedes ya saben, logra salir de la cueva y descubre el mundo real afuera. Pues cuando vuelve a contar lo que vio a los demás, no le creen, simplemente no le creen. Con esto Platón quería explicar y expresar algo muy profundo. Muchas veces creemos que entendemos el mundo, pero en realidad solo estamos viendo una parte muy, muy, muy pequeña de toda la verdad. La filosofía, pues, también sirve para cuestionar lo que creemos saber y también buscar un conocimiento un poco más profundo. Claro, bueno, y recuerden bastante eso, que ahorita lo volvemos a retomar. Bueno, también Platón tuvo obras bastante importantes. Él escribió muchísimas obras y algo interesante es que casi todas están escritas como diálogos entre diferentes personajes. Y bueno, voy a decir, dos de las obras más conocidas. Una que es la Apología de Sócrates, esa, increíble. Y también El Banquete. Y en estas obras se discuten temas como justicia, amor, conocimiento y política. Bueno, también ustedes saben pues algunas de las frases más importantes de nuestro querido Platón, que muchas, o algunas de ellas, por ejemplo, son: el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Claro, mira, hay otra que, esa me encanta realmente. La ignorancia es la raíz de muchos males. Y una que refleja mucho su pensamiento filosófico dice: el conocimiento piensa en el asombro. Pues esta frase muestra que Platón no solo pensaba en teorías complicadas, sino también en problemas reales de la sociedad. Claro. Bueno, vamos a hacerle una reflexión. No es el final, no se asusten. Pero, a ver, si lo pensamos bien muchas de las cosas que Platón decía siguen teniendo bastante sentido hoy. Por ejemplo, vivimos en una época donde estamos rodeados de información, redes sociales y opiniones todo el tiempo. Pero no todo lo que vemos o escuchamos necesariamente es la verdad. Tienes toda la razón, amiga. Y ahí es donde la filosofía sigue siendo importante. Platón nos enseñó algo que todavía vale mucho: no aceptar las cosas simplemente porque todos las creen, sino cuestionarlas y pensarlas por nosotros mismos. No siempre quedarse como con esa pequeña parte que X o Y persona te puede contar, sino ver más allá de eso. Bueno, por ser nuestros hermosos oyentes, les vamos a dar un regalo, que es, unos datos curiosos, por así decirlo, de Platón. Ustedes piensan que tal vez su verdadero nombre era Platón,
Pues no, o sea, ese no era su nombre real. Su nombre probablemente era Aristócles. El nombre de Platón pues era un apodo que significaba algo como el de espalda ancha o el amplio, aunque algunos dicen que era porque tenía espalda ancha como atleta y otros porque tenía forma de hablar muy amplia y profunda. También otro dato muy curioso fue que fue atleta antes de ser filósofo. Antes de dedicarse a la filosofía, Platón practicaba lucha y deportes e incluso se dice que participó en competencias atléticas, algo muy común entre los jóvenes de Atenas en esa época. Esto muestra que no solo era un pensador encerrado estudiando, sino que también tenía una vida física muy activa. ¡Wow! ¡Qué buen! Eso le suma puntos a Platón. Así es, amiga. Bueno, otro dato increíble así, o sea, que me parece, bueno, mi sueño, fue que Platón, o sea, viajó muchísimo para aprender, porque después de la muerte de su maestro Sócrates, Platón viajó por varios lugares para aprender de otras culturas. Bueno, uno de los lugares que visitó, pues podría ser Egipto, Italia, y en estos viajes conoció ideas de matemáticas, religión y política que influyeron bastante en su pensamiento. ¡Wow! Platón era un tipo muy activo en verdad. También intentó aplicar sus ideas y políticas y fracasó. Platón creía que los gobernantes debían ser filósofos, personas sabias que entenderían la justicia y también el bien común. Esta idea aparece en su libro La República, donde habla del concepto del rey filósofo. Pero Platón intentó aplicar esta idea en la ciudad de Siracusa, aconsejando a gobernadores. El problema es que no funcionó, hubo muchos conflictos políticos y hasta se dice que fue encarcelado o vendido como esclavo por un tiempo antes de regresar a Atenas. Wow. Bueno, y o sea, algo bastante, pues, bueno, ya eso creo que ustedes lo saben y fue que nunca escribió directamente lo que pensaba, porque, o sea, Platón básicamente nunca hablaba, o sea, con su propia voz en los libros, porque la mayoría de sus textos son diálogos donde los personajes pues discuten sus ideas. Y el personaje del que casi siempre se habla es Sócrates. Claro, o sea, un mito que hay por ahí, o sea, no sé si ustedes lo han escuchado, y es que Sócrates realmente nunca existió, sino que fue un producto de la mente de Platón, cosa que nunca sabremos si es verdad o es mentira. O sea, yo no sé ustedes, pero yo quisiera como tener una máquina del tiempo y viajar al pasado y poder descubrir si Sócrates y Platón, o sea, existieron, o ver de pronto la biblioteca de Alejandría. O sea, yo no sé ustedes, pero a mí, o sea, yo tengo esa duda desde hace muchísimo tiempo. A mí siempre me ha inquietado todo lo que se quemó en la biblioteca de Alejandría, porque dicen que, o sea, eran muchos conocimientos sobre la Tierra. Claro, o sea, hay cosas que, o sea, ni increíble. siquiera quedaron copias, o sea, realmente increíble. ¿Por qué quemarían eso? ¿Será porque querían que que descubriéramos algo que es muy... Pues según fue, o sea, no sé, fue como por error, por descuido, quién sabe, pero No creo que haya sido por error, la verdad. nunca lo sabremos. Bueno, déjennos en los comentarios si de pronto ustedes saben algo. Comenten y compartan. Bueno, y vamos a hacer ya el cierre, ya nos toca despedirnos, chicos, pero igual. Ya. Entonces, total, Bueno, después de, o sea, más de 2000 años seguimos hablando de Platón en las clases de filosofía. Y no porque tenga todas las respuestas. sino porque nos enseñó, pues como todos saben, Pues bastantes cosas de la filosofía. Y, o sea, también, bueno, o sea, el mito de las ideas, o sea, sí, su increíble idea. Entonces, Platón es un personaje pues bastante influyente. pues nos enseñó muchas cosas importantes, como por ejemplo hacer preguntas, a salir de nuestra propia caverna mental y tratar de entender al mundo un poco mejor. Y bueno, quizás esa sea la verdadera razón por la que Platón sigue siendo bastante recordado.
Porque mientras existan personas que quieran pensar, cuestionar y buscar la verdad, la filosofía nunca va a desaparecer. Bueno chicos, hasta aquí llegó nuestro podcast el día de hoy. Comenten si les gustó, denle like al video, o sea, díganme de qué otro tema quieren que hablemos. Y saben que nosotros somos el grupo El Yay. Hasta aquí nuestro reporte. Ya saben, compartan y denle like. Compartan.